El Señor las bendiga. Un abrazo muy grande para todas ustedes, preciosas mujeres que nos acompañan en este Congreso de Damas de Iglesia Josué. Hablemos el lenguaje de la fe. Creo que el Espíritu Santo tiene para nosotras algo especial a través de su palabra y estamos aquí con corazones dispuestos a poder oír su voz, pero no solamente para escuchar la voz del Señor, sino también para poder tomar las decisiones correctas que Él quiere que nosotras tomemos, dando esos pasos de fe con valor, sabiendo que el Espíritu Santo está con cada una de nosotras. Y en este momento vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Y te damos gracias, Señor, por habernos reunido en este precioso tiempo, sabiendo, Señor, que tú has preparado delante de nosotras una mesa en donde nosotras, Señor, vamos a ser alimentadas por tu palabra y estamos, Señor, con expectativa de lo que tú tienes para nuestras vidas, para nuestras familias, Señor, para que tus propósitos perfectos se cumplan en cada una de nosotras. Espíritu Santo, danos la gracia, danos el valor, danos el discernimiento. Señor, dirígenos, háblanos y que no seamos cobardes para poder tomar las decisiones de los cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, para que podamos reflejar la gloria de Cristo donde quiera que nos encontremos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todas decimos amén y amén. Quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 4, del versículo 6 al versículo 7. Y mientras ustedes van buscando esta porción de la palabra, no podemos ser mujeres que hablemos el lenguaje de la fe si nuestros pensamientos y nuestros corazones no se sujetan a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe no está fundamentada en emociones, en sentimientos, en experiencias, en consejos, en circunstancias. Nuestra fe está basada en Jesucristo, que es la palabra viva de Dios. Y en este día vamos a hablar lo que el apóstol Pablo aconsejó a la iglesia de los filipenses. ¿Saben que cuando el apóstol Pablo escribió estas cartas, él no se encontraba de vacaciones en una isla paradisíaca? Él no estaba pasando por los tiempos de bonanza, él estaba en una cárcel. Y sería tan bello que podamos nosotras, solo 4 capítulos tiene el libro de Filipenses. Y en estos 4 capítulos, más de 16 veces, el apóstol Pablo nos exhorta: gócense, regocíjense. Gócense y regocíjense, no quiere decir sean felices. No estamos hablando de el sentimiento de felicidad cuando todo va bien. Estamos hablando del resultado de la presencia del Espíritu Santo en cada hija de Dios, que a pesar de que Pablo estuvo en una cárcel y que él sabía que iban a pasar muy pocos días hasta que él fuese colocado como una ofrenda delante del Señor y que iba a entregar su vida como siervo de Dios por causa del Evangelio, el apóstol Pablo anima a la iglesia a regocijarse en el Señor. Y la clave para que nuestros pensamientos y nuestro corazón puedan permanecer firmes a pesar de las circunstancias adversas está en esto. Verso 6 del capítulo 4 de Filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. En esta conferencia
quiero compartir con ustedes 3 pasos que nosotras como mujeres que hablamos el lenguaje de la fe debemos tomar para que nuestros pensamientos y nuestro corazón puedan ser guardados en la paz que Dios ha prometido, la paz que viene de Él, no la paz que el mundo nos da, no la paz que el mundo nos promete, sino la paz que viene de Dios para que permanezcamos firmemente paradas sobre las promesas de su palabra. Y la primera parte de esta enseñanza es: por nada estemos afanosas. El afán quiere decir ansiedad, preocupación, pérdida de paz. Cuando vienen dificultades, nuestra mente, que es el campo de batalla de Satanás, va a ser un blanco en donde el diablo va a tratar de disparar sus dardos de fuego. Y esto no es nada nuevo. Desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando en forma de serpiente el enemigo se dirige a Eva, le hace una pregunta en el verso 1, con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Y luego, cuando la mujer responde y le dice: porque el día que comamos de ese fruto vamos a morir, el diablo le dice: no moriréis. Sabe Dios que el día que comáis de ese fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. A Satanás le encanta disparar dardos de fuego en nuestra mente para colocar dudas en nosotras acerca de la fidelidad de Dios a sus promesas, de la veracidad de Dios en lo que Él ha dicho que hará. Cuando encuentras una dificultad en tu salud, cuando hay un problema financiero, cuando hay una crisis en tu matrimonio, el diablo va a disfrutar haciendo que tu mente reciba sus dardos de fuego de que todo va a ir de mal en peor, que esa enfermedad va a terminar en un cáncer, que esa crisis, esa discusión va a terminar en divorcio, que ese problema financiero te va a llevar a una ruina completa. Pero en el nombre de Jesús, el Señor te dice este día: no te afanes por nada. Y cuando Pablo dice por nada, el Señor te está diciendo: Esther, por nada. Diariamente hay situaciones que pueden llevarnos a una ansiedad, a un temor, a una depresión por circunstancias que nos están rodeando, pero el Señor nos dice: por nada estés en ansiedad, por nada te preocupes. Amadas, desde el principio de la creación, el diablo ha tomado esta estrategia y nosotras tenemos que ser sabias, tenemos que ser personas conectadas con la palabra para reconocer cuando esas ideas, esos argumentos, esas flechas que son disparadas a nuestra mente vienen de Satanás y de sus demonios. Y en el nombre de Jesús tenemos que reconocer que cuando esos dardos del enemigo, que comienzan tal vez con una pequeña situación del tamaño de una hormiga, y nosotros seguimos hablando con el diablo, escuchando su voz, esas pequeñas hormigas se convierten en un elefante inmenso. Cuando el esposo, los hijos, la suegra, el colega en el trabajo, la hermanita de la iglesia nos dijeron una palabra con un tono pesado, con una mala cara, y entonces comienza nuestra mente a actuar. ¿Qué me quiso decir? Algo está planeando. ¿Por qué me lo dijo en esa manera? Algo está escondiendo. Hay una intención perversa. Tal vez va a pasar esto y pensamos en lo peor. Yo quiero animarlas en este día a hacer un ejercicio, ¿verdad? Que nos gusta hacer ejercicios, pues vamos a hacer un ejercicio de nuestra mente que tenemos que practicarlo constantemente. Y este ejercicio está basado en 2 de Corintios capítulo 10, versos 3, 4 y 5. Este pasaje del apóstol Pablo dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, dijimos que íbamos a hacer un ejercicio, así que vamos a hacerlo. La primera parte de este ejercicio está en el verso 3. Militamos con armas espirituales, porque nuestras batallas no son humanas, no son contra la gente, es contra Satanás y sus demonios. Efesios capítulo 6, del verso 10 al 18, léelo. Así que la primera parte de este ejercicio es reconocer, militamos con armas espirituales. La segunda parte, en el verso 4, las armas que tenemos son poderosas para destruir fortalezas. Vemos cada circunstancia a través de los lentes de la palabra de Dios. Muy bien. Si frente a cada circunstancia que enfrentamos nos tenemos que poner los lentes de la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios, porque no nos podemos poner unos lentes que no conocemos. Así que sabemos que las armas de Dios son poderosas para destruir fortalezas. Vemos cada circunstancia a través de los lentes de la palabra de Dios. ¿Sabes cómo te ayudan esos lentes de la palabra de Dios? Esos lentes de la palabra, cuando conoces la palabra, y yo oro, Señor, danos hambre, no hambre de pupusas, de hamburguesas, de churritos, de chucherías, no, danos hambre de tu palabra, Señor. Entonces, cuando tú te pones los lentes de la palabra de Dios y conoces esta palabra y te alimentas de esta palabra a diario, la palabra de Dios te ayuda a discernir. ¿Y qué significa discernir? Entender lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Como cuando nuestras abuelitas y nuestras mamás tenían que escoger el arroz y los frijoles antes. Esto no va, esta piedra no va, este animalito que está aquí en el arroz no va, y aprenden a separar lo que no es parte del arroz, no es parte de los frijoles. Cuando tienes que escoger, discernir, la palabra me ayuda a discernir, a entender, esto no viene de Dios, esto viene de Dios. Y el tercer punto de este ejercicio, en el verso 5, derribamos los argumentos de Satanás, llevamos cautivo cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Queridas amigas, cada pensamiento, cada idea, cada argumento que no viene de Dios, fuera, en el nombre de Jesús, porque mi mente no es un depósito de basura de Satanás. Así me lo diga mi mejor amiga, así esas palabras me las haya dicho una comadre, un esposo, un jefe. Si no viene de Dios, no tiene lugar en mi mente, en el nombre de Jesús. Quiero recordarte una palabra que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Y te lo voy a leer en una versión sencilla. Dice, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, y te animo a que leas el capítulo 11 de Hebreos para que puedas entender mejor de qué hombres y mujeres de fe estamos hablando. Dice el escritor a los Hebreos, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Puestos los ojos en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Amadas, estamos en un tiempo en el que necesitamos aprender a entender. Peleamos con armas espirituales como nuestra identidad como hijas de Dios. Parte de nuestra identidad como hijas de Dios es que Dios nos ha dado autoridad y que nuestras armas son espirituales. Segundo, nuestras armas son poderosas para destruir fortalezas. Y esas fortalezas no son cosas humanas, no son situaciones humanas, sino que son ataques del enemigo, circunstancias que se presentan aunque no las habíamos planificado, pero vienen ahí para destruirnos. Pero nos colocamos los lentes de la palabra de Dios y vemos las circunstancias a través de los lentes de su palabra. Y tercero, pensamientos, ideas, argumentos que no vienen de Dios, fuera. Nosotras podemos tener en el nombre de Jesús el valor para renunciar a ese peso. Hay cosas que Dios va a hacer en nuestra vida,
pero hay acciones que Dios está demandando de nosotras. Nosotras oramos, clamamos, y esto lo vamos a ver en un momento porque es el segundo paso del pasaje de Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7, pero hay cosas que Dios te pide a ti hacer. El Señor te dice, ponte la armadura que yo te he dado. El Señor te dice, levántate en el nombre mío. El Señor te dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor te dice en Hebreos 12, despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Y cuando hablamos de esto estamos diciendo, toma decisiones, renuncia a esos pesos que Dios no te ha pedido llevar. Hay una cruz gloriosa que los seguidores de Cristo llevamos y esa cruz nos produce gozo, pero hay cargas pesadas que nosotras estamos llevando sobre nuestros hombros que Dios no nos ha pedido llevar en ningún momento. El afán, la ansiedad, las preocupaciones, los temores, en este momento, en el nombre de Jesús, renuncia a ellos. Tú no puedes decirle, Señor, mira, aquí estoy yo, haz lo que quieras. Sí, el Señor va a conocer tu disposición, pero el Señor te va a decir, hija, yo te he dado a ti la autoridad para que tú en mi nombre tomes esas preocupaciones y cargas y todo ese dolor y lo pongas delante de mí. Renuncia a ellos y no lo vuelvas a tomar. Despojémonos de todo peso. Esto nos lleva a decidir, a renunciar. No más cargas que Dios no me ha pedido llevar. Y para eso, amadas, cuando tenemos que tomar decisiones, tenemos que, en algunos casos, acercarnos a la gente que hemos ofendido, pedirles perdón. En el nombre de Jesús, cuando tenemos que renunciar a ese peso, pues tenemos que hablar claro. Si hay un problema en nosotras como mujeres y de verdad, a veces los hijos, a veces el esposo, a veces los amigos nuestros se quejan y dicen, ay, las mujeres no hablan claro. Una puede ser una mujer que hable claro sin ofender, en amor, hablemos claro, decidamos, digamos, ¿sabes qué? Yo hice esto, perdóname. ¿Sabes qué? Esta palabra que me dijiste me lastimó, me hirió, pero yo te perdono. ¿Sabes qué? Yo no puedo seguir con esta relación que estoy llevando contigo porque es algo que está fuera de la voluntad de Dios. Yo no honro a Dios con esta relación y tengo que cortar esta relación contigo. Ese valor que nos da el Espíritu Santo para decidir y para hacerlo en el nombre de Jesús, no en nuestra fuerza. Recuérdalo. El Espíritu Santo no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esas decisiones que debemos tomar, que sabemos en el nombre de Jesús, en este momento el Espíritu Santo te está mostrando cuáles son aquellas cosas que tienes que hacer, que levantarte y hacer. Como le dijo Dios a Abraham, levántate Abraham, luego que Lot había escogido lo más bello de la llanura y había decidido irse con su familia y sus animales y sus siervos a lo mejor de la llanura y había quedado tal vez lo más feo en el panorama, pero el mismo Dios que había llamado a Abraham y le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré, Abraham, y engrandeceré tu nombre y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese mismo Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, te separaste de Lot, yo no te llamé con Lot, pero mira lo que ha pasado, pero ahora Abraham, levántate, alza tus ojos y ve desde el lugar donde tú estás. Aparentemente es un desierto. Estás tomando pasos de fe. Abraham, todo lo que tú estás viendo, yo lo daré a ti y a tu descendencia, al norte, al sur, al este, al oeste. Te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amada, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La segunda cosa que el Señor nos dice en este pasaje de Filipenses, el capítulo 4, es: por nada estéis afanosos, pero en vez de estar afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. El segundo paso para que nuestros corazones y pensamientos estén basados en la fe y podamos hablar un lenguaje de fe es: oremos. Y amadas, orar no es presentar una lista de 1000 cosas que queremos que Dios haga por nosotros. Porque si esto creemos que es la oración, estamos considerando que Dios es un bombero que va a apagar los incendios de nuestra vida. O que Dios es como Santa Claus, que tiene que hacer todo lo que nosotros le digamos y todo lo que nosotros pidamos. La oración es tu privilegio como hija de Dios.
en poder acercarte con confianza delante del trono de Dios, sabiendo que a través de Cristo hay un camino abierto, que por el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz, puedes hablar con Dios como tu Padre, como tu mejor amigo, con la confianza de saber que Él te oye. Tal vez tú dices, pero Dios conoce todo lo que está pasando. Sí. Sabes que nosotras como mamás sabemos muchas cosas que nuestros hijos experimentan, pero qué lindo es cuando ellos se acercan a nosotras y con humildad nos dicen, papá, mamá, sabes, yo pasé esto, tengo este problema, me siento así. Y es lindo porque reconocemos el amor y la confianza que nuestros hijos tienen para nosotros. Tal vez a veces nos piden cosas que ellos no merecen, pero el hecho de que ellos son hijos y vienen en humildad y nos dicen, papá, mamá, necesito tu ayuda. Por favor, necesito tu consejo. Por favor, necesito que me oigas. Quiero compartir lo que hay en mi corazón. Qué gusto, qué alegría, qué gozo nos produce eso como mamás, escuchar el corazón de nuestros hijos, de las palabras de ellos, que a pesar de sus defectos y de las cosas que han hecho, cosas que han estado malas, vienen con humildad y nos dicen, realmente papá, mamá, la regué, no te oí, me pasó esto, pero yo te necesito. Ayúdame papá, ayúdame mamá, quiero que me escuches. Si nosotros sentimos tanto gozo cuando esto pasa con un hijo nuestro, ¿cuánto más nuestro Dios, que es nuestro papá, desea oír tu corazón? Una de las mujeres que siempre recuerdo como un modelo para poder entender que la oración trae una sanidad poderosa, no solo en la vida de aquellos por los cuales oramos, sino que esa sanidad se produce en primer lugar en aquella mujer que se presenta delante de Dios, es Ana. En Primera de Samuel, nosotros vemos a esta mujer que en el verso 10 ella se presentó delante de Dios y dice el verso 10, con amargura de alma. Muchas veces tú y yo venimos delante del Señor con amargura de alma, porque nos han herido, porque nos dijeron algo, o porque nosotras tenemos una idea de lo que está pasando, porque estamos enojadas, porque nos sentimos frustradas, porque hemos intentado con nuestra propia fuerza y nos han salido malas cosas. Y viene Ana en el altar de Dios y derrama su corazón y dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. La Biblia dice que el sumo sacerdote le podía ver sus labios, pero no escuchaba lo que ella estaba diciendo. Sabes, cuando estamos delante de nuestro papá y nos humillamos delante de él y estamos delante de él, aún puede ser con amargura de alma, nuestro corazón se derrama delante del Señor, y en ese proceso de que nuestro corazón se derrama delante del Señor, el Espíritu Santo comienza a ministrar nuestras vidas. Nuestras palabras tal vez no van a ser oídas, algunas veces solo van a ser gemidos profundos. En otras ocasiones, en medio de la intercesión, vamos a hablar el idioma que el Espíritu Santo nos ha regalado, y ese idioma celestial que solo el Espíritu de Dios conoce, que Dios conoce, esa palabra, ese clamor va a llegar directamente ante el trono de la gracia del Señor. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Su voz no se oía, pero su corazón gritaba su necesidad. Y en el verso 11, ella le dice a Dios, aunque no era una militar, aunque no era un rey, aunque no era un capitán de un ejército, era una mujer que estaba enfrentando una batalla que parecía perder, y ella se dirige a Dios y le dice, Jehová Sabaoth. Y Jehová Sabaoth significa Jehová de los ejércitos. No soy David peleando una batalla contra Goliat, no soy un rey frente al ejército que representa a mi nación, pero soy una mujer afligida, soy una mujer que está perdiendo esta batalla, y tú eres Jehová de los ejércitos, tú eres el Señor de mis batallas. Pero ¿sabe qué preciosa es la oración que Ana hace? Sí, ella no podía tener hijos. Ella le dice, Señor, si tú me concedes a mí un hijo varón. Ella no dijo, yo voy a sentirme feliz porque voy a tener un hijo y voy a presumir delante de las mujeres de mi pueblo que piensan que yo soy una mujer maldita por causa de mi esterilidad. Ella no dijo, si tú me das un hijo varón, yo voy a salvar mi matrimonio. ¿Sabes cómo esta mujer declara, revela la intención, el deseo?
¿Qué hay detrás de su petición? Mira qué poderoso es esto. Ella le dice, Señor, si tú me das un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Cuando tú y yo oramos por necesidades que tenemos, y el Señor conoce la intención que hay detrás de nuestra oración, esa intención que no mencionamos busca darle a Dios la gloria. Hace unos meses atrás, cuando mi padre se encontraba en El Salvador y él necesitaba una cirugía en sus ojos, yo podía ver su desesperación cuando él tenía que abrir su Biblia por las mañanas para leerla y él no podía ver, no podía. Y yo recuerdo que yo le decía, papá, yo te puedo leer la Biblia, te puedo poner la Biblia en audio. Y él decía, no, yo aprendí, mi primer libro que yo aprendí a leer a los 14 años de edad, cuando Cristo entró a mi corazón, cuando fui sacado de la esclavitud del budismo, de la esclavitud, de la religiosidad que vivía, del engaño, de la mentira, de la oscuridad en la cual vivía. El primer libro que yo aprendí a leer en mi vida fue la Biblia. Y lo he leído siempre, lo he leído yo con voz alta, en voz alta. Y la primera cosa que él hizo, luego que él tuvo su cirugía aquí en El Salvador, la primera cosa que él hizo cuando le quitaron la venda fue tomar su Biblia y comenzar a leer. Y yo recuerdo que él decía, ahora sí, yo puedo leer la palabra de Dios. Por eso yo quería esta cirugía, yo quería esta operación, porque yo deseaba leer la palabra. ¿Cuál es la intención de tu corazón cuando oras delante de Dios? La intención del corazón es algo que el Señor conoce. Porque nuestro corazón, que es humanamente fuera del control del Espíritu Santo, tan perverso y engañoso, el único que puede conocer ese corazón es el Señor, nuestro Dios. Y Ana le dice, Señor, yo te pido un hijo varón, pero yo te lo pido para dedicártelo a ti. Yo te pido, Señor, este trabajo porque lo necesito, pero yo te voy a glorificar a través de este trabajo. Señor, yo te pido que salves mi matrimonio porque yo quiero que mi matrimonio pueda ser un testimonio de tu gloria, Señor, frente a mis amigos, a la sociedad en la que yo vivo. Señor, yo te pido, tú sabes, necesito un carro, yo te voy a glorificar con ese carro. Señor, yo te pido aprender un idioma porque con este idioma yo quiero glorificar tu nombre, quiero extender tu reino en las naciones. Señor, tú sabes que necesito esto, pero esto que tú me vas a dar, yo lo consagro a ti. Esa fue la intención de Ana, Señor. Si tú me das un hijo varón, todos los días que viva va a ser para ti. Señor, tú sabes mi necesidad, soy estéril, pero si tú me sanas, ese fruto, el resultado de mi oración va a servir para darte a ti la gloria. Y definitivamente, cuando esta mujer se puso de pie, el verso 18 del capítulo 1 de Primera de Samuel dice que Ana se levantó. El Señor nos levanta este día. En medio de la necesidad que hay en tu corazón, en medio del dolor que estás pasando, cuando nos humillamos delante de Él y derramamos nuestro corazón y reconocemos quién es Dios, que es Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, nuestro Dios de los ejércitos, Él nos levanta. Y Ana, en segundo lugar, comió, porque ella había perdido el apetito, porque ella ya no tenía el gozo que experimentan las hijas de Dios, pero ella volvió a ese gozo y ella comió, y dice la Biblia que Dios también sanó sus emociones, sanó su corazón, porque ella no estuvo triste. Y volvió a su casa. Antes de que ella fuese a casa, antes de que ella tuviera ese tiempo de intimidad con su esposo Elcana, Dios ya había respondido su oración. Y es lo que el Señor quiere que tú sepas hoy. Dios quiere hacer un milagro en ti. No estés afanada por nada. En vez del afán, ora. Y sabes que esta oración tiene que ser con ruego y acción de gracias. Qué difícil es darle las gracias a Dios en momentos de dificultad. En más de una ocasión, en medio de la prueba, recuerdo siempre que los primeros meses de casados allá en Nicaragua, en nuestro primer campo de misiones, yo estaba embarazada de nuestro primer hijo y habíamos ido a una vigilia a ministrar con mi esposo y llegamos y la casa estaba de cabeza, los ladrones habían llegado, las gavetas estaban volteadas, se habían llevado frijoles, azúcar, hasta la ropa interior, todo. Miren cuánta necesidad tenían esos pobres ladrones. Yo estaba en shock con
tal vez unos 5 o 6 meses de embarazo, y mi esposo me toma de la mano antes de llamar a la policía, antes de denunciar, antes de contarle a los amigos. La primera cosa que hicimos fue, nos pusimos de rodillas en nuestra pequeña salita, y él dijo: gracias, Señor, gracias, Señor. Miren, para mí era una escuela, la escuela de la gratitud. ¿Cómo puedo darle gracias a Dios cuando acaban de entrar a mi casa? Se han llevado hasta mi ropa interior, se han llevado los frijoles, el arroz, el azúcar. Señor, se han llevado todo lo que han podido. ¿Cómo puedo yo darle gracias a Dios en un momento así? Esa escuela de la gratitud es una escuela que nos ha acompañado a lo largo de más de 20 años de matrimonio. Fue difícil darle gracias a Dios en ese primer año de casados por ese robo. Año después de haber sido secuestrados por una banda de delincuentes en otro país, cuando ellos robaron todo y golpearon a mi esposo y nos quitaron todo lo material, y después de estar 5 horas con esos secuestradores, la primera cosa que sucedió luego que yo voy y pareció una película de aventuras, y voy y le quito a mi esposo, él estaba atado y lo habían golpeado, y luego le quito el lazo que habían puesto en sus manos, en sus pies. La primera cosa que él hizo después de abrazarme fue que se puso de rodillas, y yo me puse de rodillas al lado de él, y él levantó sus brazos al cielo. Esos hombres se habían ido, nos habían dejado sin nada, y él comienza a darle gracias a Dios. Una locura. Yo puedo darle gracias a Dios cuando me saqué la lotería. Puedo darle gracias a Dios cuando tengo hijos sanos. Puedo darle gracias a Dios cuando Él me ha respondido a una oración. Puedo darle gracias a Dios cuando veo mi milagro hecho realidad por el cual yo había orado. Puedo darle gracias a Dios cuando tengo una cuenta en el banco llena de recursos financieros. Puedo darle gracias a Dios en medio de eso. Pero cuando estoy en medio de una crisis, darle gracias a Dios. El apóstol Pablo dice, en vez de estar afanada, que tus oraciones sean presentadas delante del Señor con ruego, con súplica, con acción de gracias. Y cuando pienso en ser agradecida, honestamente es algo que muchas de nosotras hemos olvidado, ser agradecidas. Pero el salmista en el capítulo 103 nos enseña a hacer un ejercicio. Este es un segundo ejercicio. El salmista me enseña a través de estas palabras del Salmo 103, cuando él dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser, todo lo que soy, mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mi cuerpo, mi alma, mi voluntad. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El poder que hay en ser agradecidos. Yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí en esta primera conferencia, y vamos a hacer esto delante del Señor este día. Tal vez no te sientes con la capacidad de darle gracias a Dios por lo que estás viviendo hoy. Tal vez, como la esposa de Job, nos da ganas en lo humano, una parte de nosotros, y el diablo nos dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el poder de tu Dios? ¿Dónde están los ángeles que Él ha prometido para protegerte? ¿Dónde está la respuesta que tú estás esperando? Y machaca en nuestra mente para que esta mujer, que había sido bendecida en todas las áreas de su vida, sea capaz de decirle a su esposo en medio de la crisis, de la enfermedad, de la muerte, del dolor: Job, maldice a Dios y muérete. Pero el Señor nos dice: hoy dame gracias, alábame. Mi alma tiene que recordar todo lo que Dios ha hecho por mí. Mi alma tiene que recordar los beneficios que he recibido de parte de Dios. Mi alma tiene que recordar
todo lo que el Señor ha sido conmigo, lo fiel que ha sido, porque en base a lo que yo en fe he creído, parada en la palabra, sé que lo que está sucediendo hoy, esta desgracia, esta crisis, recuerda algo, para una hija de Dios, un momento de crisis jamás será el último capítulo de tu historia como hija de Dios. Nunca, jamás. Y hoy le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor y nos levantamos porque sabemos, Señor, que tú mereces nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestro amor. Tú mereces, Señor, lo mejor de nuestra vida, nuestra obediencia, que aprendamos a permanecer firmes, confiando en lo que tú has dicho y tú harás, Señor, no por lo que yo escucho, no por lo que yo estoy viendo, no por lo que yo siento en mis sentimientos humanos, sino por lo que tú dices en tu palabra. Y en esta hora, Señor, reconozco que tengo armas que tú me has entregado, que son poderosas para destruir fortalezas. Y en el nombre de Jesús me pongo los lentes de la palabra de Dios para discernir qué es lo que viene de ti, qué es lo que no viene de ti. Y en la autoridad de Dios yo llevo cautivos estos pensamientos en mi mente a la obediencia a Cristo. Todo afán, todo temor, toda ansiedad, toda preocupación, toda carga, me despojo, renuncio en el nombre de Jesús a todo esto que tú no me has pedido llevar sobre mis hombros. Y Señor, renuncio a esto. Y Señor, suelto esta carga, la suelto en el nombre de Jesús. Te la entrego a ti porque yo no soy capaz de llevarla más sobre mi vida. En el nombre de Jesús, suelto este rencor, esta amargura, suelto este miedo, Señor, te lo entrego a ti, renuncio en el nombre de Jesús y llevo cautivos cada uno de mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Y yo me levanto en el poder del Espíritu Santo de Dios y levanto mis manos delante de ti para darte gracias. Enséñame a darte gracias, a bendecir tu nombre, a recordar, Señor, que tú me has otorgado salvación, restauración, perdón, sanidad, victoria delante de mis enemigos, fuerzas nuevas, como lo dice Salmo 103 del 1 al 5, Señor. Y te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que pienso, todo lo que hay en mí, todo lo que tú me has dado, te lo entrego a ti, Señor. Y que mi oración, Señor, busque darte la gloria y la honra solamente a ti, cada día de mi vida. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. El Señor nos bendiga, el Señor nos dé fortaleza para poder cumplir sus propósitos y para que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón se sujeten a la palabra de Dios y podamos hablar el lenguaje de la fe. Un abrazo con mucho amor, amadas hermanas. Estamos en el Señor y Él nos ha hecho más que vencedoras. Dios les bendiga.